Beatus venter qui te portavit. Caro me haberes Deus, mi Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos fieles, estamos celebrando hoy la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, aquí en nuestra patria, Colombia, desde tiempos inmemoriales, que tiene una gran devoción y aprecio. Fiesta que precisamente en la Iglesia Universal es doble mayor, pero en nuestro país, especialmente en mi ciudad, en Ibagué, esta fiesta es doble, de segunda clase. Es una fiesta muy importante en mi ciudad desde tiempos inmemoriales, queridos fieles. Nuestra patria le tiene una gran devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Yo vi un río, nos dice San Juan en el Apocalipsis, cuyo manantial estaba bajo la silla de Dios y del Cordero. Su oficio era regar el árbol de la vida que estaba plantado en medio de la tierra. De una y otra parte de la ribera daba este árbol 12 frutos cada mes. Y sus hojas eran medicina para la salud de las gentes. Este lugar será de mi sermón la palestra para que corra por ella el discurso en beneficio de ustedes, queridos fieles. Porque es bien sabido, y hay que dejar bien en claro, que el Apocalipsis fue escrito por el evangelista Juan, tal como la Iglesia lo ha afirmado. Pues es sentir, queridos fieles, de Aimón el río que procede de Dios y del Cordero, no es más que la predicación del Santo Evangelio, como nos lo ha enseñado la Iglesia en la interpretación del Apocalipsis. Y en este sentir, Dios me dará las palabras y el Cordero sacramentado las especies para que corra útilmente mi voz por el campo de los corazones. El árbol de la vida puesto en medio de la tierra para abastecerla con 12 frutos al mes, queridos fieles, es la humildad de Cristo, Hijo de la Virgen, cuyas benignas influencias se alimentan continuamente los escogidos. Y las hojas, que son saludable medicina para las gentes, son las palabras del mismo Cristo, que dan eterna salud a quienes las oyen con atención. Según esa exposición, en las hojas de la palabra de Dios está todo nuestro bien, sí y no sin propiedad al Evangelio. Pues aunque sea bienaventurada la tierra virgen en que se plantó el árbol de la vida, pero más lo son, dice Cristo, los que se alimentan de sus frutos, de sus hojas, por medio de sus palabras. ¿No han reparado que este árbol fecundado con tanto riego y favorecido con tanta fertilidad no lleva más fruto que las hojas? Pero si las hojas son las palabras de Dios, ¿qué podemos decir nosotros de los frutos? ¿Acaso son pocos? Aquel augustísimo sacramento, solo en fuerza de palabras, se hace pasto de Dios vivo, pero son unas palabras substanciosas que llevan la virtud de Dios y palabras tan sustanciales que bastan en sí al alma para el alimento. O si hablamos siempre de Dios y por Dios, qué regalada sería nuestra alma, queridos fieles, qué nutrida sería nuestra vida. Pero aún me hacen señas aquellas hojas pendientes del árbol de Cristo, que cuelgan y no se comen, que penden y no alimentan, que dan salud a todas las gentes por merced del árbol y de su purísima tierra. Acabemos de hablar del escapulario, pues, de la Santísima Virgen María del Carmen, dado al mundo por merced de su Hijo. Acabemos de llenar el asunto con todas las cláusulas del texto.
Grandes autores como Joaquín, Ricardo y otros en la historia de la Iglesia son de sentir que este lugar del Apocalipsis es un ajustado jeroglífico de la religión del Carmelo, de aquella religión que, puesta en medio de la tierra, así en la ley escrita como en la ley de la gracia, que es lo mismo que en las dos riberas, dio por medio de su santo instituto perennes frutos de gloria a los que le siguen. Díganlo los santos que la ilustran. Tenemos en nuestro altar a Santa Teresa de Jesús, a quien le tengo gran devoción. Tenemos a San Juan de la Cruz, a San Elías, fundador del Carmelo. También grandes mártires, queridos fieles, les dio el alcance de los musulmanes. De una vez 144,000 víctimas del Carmelo para el cielo. De doctores, ¿qué diré? Basta pues con nuestra Santa Teresa. En las Españas es considerada doctora, aunque es sabido que el doctorado es solamente para los hombres. Pero en nuestra España, a Santa Teresa se le da el título de doctora, pues ella sola es un compendio, pues de todas las virtudes y de todas las plumas, queridos fieles, que puedan haber. No en balde donde dice San Juan, que este árbol de la vida de perennes frutos, lee el cesariense, perennem fructum facturum, que está siempre de parto para dar luz a los santos y doctos, pues sola esta doctora, como grande madre, está siempre produciendo con sus obras y ejemplos insignes almas. El castillo interior, las moradas, tenemos a San Juan de la Cruz también. Y aún por esto gozan sus hijos la casa solariega, la primitiva fuente de donde emanaron los dos Carmelos. Que si aquella es la madre de estos hijos y aquella es mayorazgo de Teresa, Teresa es la madre a quien dejó la Virgen todo el Carmelo, para que todo el Carmelo lo rinda a Teresa los primeros frutos y cultos. Y vamos adelante con el texto. De la silla de Dios y del Cordero mana el rido, procedentem de sede, nos dice el Apocalipsis. De su riego el árbol, y del árbol las hojas, que dan salud a las gentes. Quien sea la silla de Dios, todos lo saben, pues no es otra que nuestra augusta Madre, la Reina del Cielo, María Santísima, en quien descansa Dios como en su trono. ¿Y quiénes sean las hojas de aquel árbol? Lo dijo el Papa Pablo V en esta fiesta, aguardándonos que aquellas hojas eran los escudos del escapulario de la Virgen del Carmen, los cuales dan salud del cuerpo y también son segura medicina, y también del cuerpo y también de la salud del alma son segura prenda. Del maná, sombra del Santísimo Sacramento, dice la Iglesia, que sanaba los cuerpos, preservando de dolencias a los que le comían. Después pasó su original a ser prenda de la felicidad de las almas. Esto tiene el sacramento por merced de Dios, y esto en algún modo el escapulario por merced de la Virgen. No solo hallan en él los cuerpos su alivio, sino su bienaventuranza a las almas, y es prenda de conseguirle la fortuna de vertirle y observar sus leyes. Bienaventuradas las entrañas de María Santísima, queridos fieles, de donde nos vienen tales misericordias. Y sepan que este elogio es de casa,
pues el primero que defendió contra Nestorio la maternidad de la Virgen fue un hijo del Carmen, del Carmelo, San Cirilo de Alejandría, y así repito de su boca, Beatus Venter. Pues también diré de boca de Cristo, Quinimo Beati. Harto más bienaventurados son los que oyen las palabras de Dios, los que se alimentan de las hojas de su doctrina, los que de sus virtudes cogen los frutos de la gracia. Y de esta necesitamos, pues, queridos fieles. Nuestra Señora del Monte Carmelo ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo ruega por nosotros. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Repitamos continuamente, pues sois nuestro consuelo, nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo.